irnos a comer. Tenemos ahora a Otoniel da Silva, que él estudió en la Universidad de Sao Paulo y ahora es postdoc en Cuernavaca. Y nos va a hablar sobre X singularidad de familias de curvas y superficies. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, gostaria de agradecer al comité organizador por la oportunidad de hablar. Yo soy brasileño, entonces no hablo muy bien español. Si hablo alguna palabra que ustedes no entienden, por favor, Otoniel, esto no es español, esto es portugués. Sí, pueden me parar y preguntar a cualquier hora, ¿sí? Muy bien. Seguindo as sugestões do comitê, também cambiei um pouco a apresentação. Hoje vou falar um pouco sobre... Ui, o que passa acá? O tamanho, creio que... ¿Puedes cambiar o tamanho? Bueno, enquanto eu cambio o tamanho, eu vou seguir. Eu vou falar um pouco sobre a teoria de singularidades. ¿Qué hace una persona que estudia singularidades? Bueno, una de las cosas es clasificar las aplicaciones de un espacio en otro. Hay muchas otras cosas que un singularista puede hacer, pero la cosa principal que empezó la teoría es con la clasificación de mapeos, puede ser mapeos reales de Rn en Rp o mapeos complejos de Cn en Cp. Bueno, es una vertiente muy rica de las matemáticas y creo que es un punto de encuentro de esta disciplina con otras disciplinas, otras áreas. Y la teoría de singularidades, para mí, es muy fascinante. Es una cosa... ¿Va a cambiar ahora o no? Sí. Espera un poco. Sí, ahora todos sabemos que seguro fue a banho. Bueno, ¿continúo o espera un poco? Sí, voy a continuar. Sí, vamos a continuar entonces. Entonces, la teoría de singularidad es fascinante y ha atraído la atención de muchos matemáticos en los últimos años. Perdón, esta es la figura equivocada. Esta es mejor, sí. Entonces, a mí fascina mucho, me encanta mucho la teoría de singularidades. Entonces, podemos usar casi todo tipo de herramientas como la topología diferencial, la álgebra conmutativa, la topología algebraica, geometría algebraica, todo. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Bueno, hoy me gusta hablar un poco de la conjetura de Zariski, que es una conjetura hasta ahora abierta, es un problema en abierto, de casi 50 años sin ninguna solución. Hay resultados parciales, pero nadie resolvió la conjetura completamente. Este es Oscar Zariski, creo que en 79. La primera parte, entonces, vamos a empezar con nuestro objeto de estudio, que son las variedades analíticas y también algebraicas. Bueno, ¿qué son entonces las variedades algebraicas o analíticas? En pocas palabras, tengo un conjunto X en Cn. X es una variedad algebraica si tengo funciones polinomiales f1 hasta fk, tales que X es exactamente el conjunto de ceros comunes de f1 hasta fk. Bueno, esto es una variedad algebraica.
las funciones son polinomiales. ¿Y qué pasa para cuál es la diferencia para variedades analíticas? Bueno, cambiamos las funciones polinomiales por funciones holomorfas y es la misma definición. Pero que en el estudio de variedades analíticas estamos interesados en el estudio en un punto, si es local. Y acá es una notación que voy a usar en toda la plática, es al invés de escribir los ceros de F1 o F2 hasta Fk igual a 0, yo voy a poner V. V de F1, F2 hasta Fk significa, es decir, el conjunto de ceros de estas funciones. Bueno, ejemplos sencillos, curvas planas, por ejemplo, x menos y, x más y a cuadrada, x2 más y2 a cuadrada menos 1, la recta, la parábola y el círculo. En superficies, por ejemplo, la esfera, el elipsoide. Pero ninguna de esas son variedades singulares. Entonces, ¿qué es una variedad singular? Bueno, existen diversas maneras de decir qué es una variedad singular. Yo encontré para esta plática una definición un poco más sencilla, que es, agarramos x, que es ceros de funciones polinomiales, f1 hasta fk, y construimos una aplicación de Cn, es el espacio donde está x, en ck, que es el número de funciones que tenemos acá, aquí está, y calculamos la matriz jacobiana, aquí está. Después calculamos todas las submatrices de orden n menos d, donde d es la dimensión de x, y después los determinantes. Esto es lo que llamamos la variedad generada por los determinantes, que vamos a llamar de h1 hasta hs. Es lo que llamamos de lugar singular. Entonces, es donde las cosas no están buenas, ¿sí? Así, x es singular si el conjunto singular no es vacío. Por ejemplo, si tengo x a la 3 más y al cuadrado, el jacobiano es 3x2, 2y. Entonces, como es una curva, tiene dimensión compleja 1, solo tenemos dos submatrices menores de orden 2 menos 1, que es 1. Entonces, el lugar singular de x es 3x2, 2y, que es apenas un punto. Y ahí está nuestra variedad singular. El punto singular es exactamente la origen. Pero también podemos tener algo más interesante, que son las superficies. A mí me gustan más las superficies. Por ejemplo, esta se llama Michelangelo. Entonces es una superficie, todos estos puntos que están sobre esta recta, acá son puntos singulares. Acá es otra que se llama Geisha, que también es una superficie singular. Acá están las ecuaciones. Una observación es que acá estamos viendo la curva en C2. Entonces está viendo un dibujo que no es exactamente, alguien puede preguntar, pero la curva está en C2, ¿cómo puede dibujar una curva en C2? La cosa que acontece, si preguntamos para un estudiante de licenciatura o cómo dibujar el espacio complejo, va a dibujar así, ¿sí? Una parte real y otra parte compleja. Pero nosotros singularistas dibujamos C así. Porque C para el estudiante de licenciatura está así, para nosotros está así, de perfil, ¿sí? De perfil. Entonces, esto es C de perfil, ¿sí? Entonces, los dibujos que voy a hacer son todos, es apenas la parte real, ¿sí? Entonces, ahí está otra interesante, esta me gusta mucho. Acá tenemos las singularidades, acá también. Esas son las ecuaciones. Son C3. Esto es el encuentro de tres planos, es un punto triplo acá. Y esto tal vez es la variedad singular más famosa de la teoría de singularidades, que se llama
el paraguas de Whitney. Entonces, es una cosa así. Se llama paraguas porque en algunas versiones hay una recta acá. Entonces se puede agarrar esto, como si fuese esto, así. Pero esto es el peor paraguas que existe, porque si estoy en la lluvia, no voy a quedar seco. Entonces no sé qué pasa, porque este nombre, paraguas de Whitney, es un chiste. Estas son otras que me gustan mucho, esas otras superficies singulares, todas singulares. Y ahora, una cosa interesante, que las variedades algebraicas y analíticas pueden ser divertidas. En mi opinión, las matemáticas tienen que ser divertidas, ¿sí? Entonces, miércoles pasado, no sé si recuerdan, fue el día de San Valentín, ¿sí? Sí, entonces yo escribí un mensaje para mi esposa y el contenido de la mensaje es exactamente este. Sí, aquí no hay nada raro. Sí, hay una cosa rara en esta mensaje que es esta parte. Está en portugués. Sí, está en portugués, que significa yo te. Yo te. Y alguna cosa. Entonces, estoy preocupado porque hasta ahora no me contestó. Bueno, está bien. ¿Qué significa? De hecho, es que el corazón es una variedad. Y una variedad singular porque tienes una singularidad acá. Y es dada por esta ecuación. Bueno, ¿cuál es la superficie definida por esta ecuación? Es sencilla. ¿Cuál es? El plano, ya escuché. El plano, sí, correcto. Sí, aquí está una visibilidad de un punto en el plano. Ahora, también, Cecilio, ¿cuál es? Una esfera, sí, escuché acá. Una esfera, sí. ¿Está bien? Ahora un poco más difícil. ¿Cuál? Está quedando un poco más difícil. ¿Ni idea? Bueno, este es un poco más difícil, es una cosa más o menos así. Vamos a quedar un poco más difícil. Uy, sí, ahora está difícil. ¿Qué es esto? X a la 16, Y a la 16, Z a la 16 igual a 1. Bueno, lo que pasa es que esto es un cubo con quinas suaves. Las quinas no son singularidades, son suaves. Bueno, se puede hacer cualquier cosa, casi cualquier cosa. Por ejemplo, una cucharita. Hay una ecuación que es muy grande, por esto no la puse acá, que el cero de esta ecuación es una cucharita, una cuchara. Bueno, otras curiosidades es, por ejemplo, en 1996, Barth construyó una superficie con 65 singularidades con una ecuación de grado 6. Hay competiciones de récords mundiales con esas cosas. Sí, los matemáticos son un poco animados, ¿sí? Otra con 104 singularidades es esta. Creo que no es posible ver todas las singularidades. Tienes que rotacionar. Y otra con 168 singularidades. Ahí está. Bueno, esto es la introducción, la primera parte. La parte 2 que yo voy a hablar es sobre una parte de lo que los singularistas hacen, que es clasificar. Pero yo estaba en Brasil un día manejando y yo me puse a pensar, ¿por qué los matemáticos clasifican? ¿Por qué clasificamos las cosas? ¿Por qué clasificar qué tipo de singularidades es esta, qué tipo de singularidad es aquella? Lo que pasa es que a las personas les gusta clasificar todo tipo de cosas. Por ejemplo, si tengo un accidente de tránsito y necesito de sangre, ¿sí? No puedo poner cualquier tipo de sangre. Tengo que saber la clasificación. Por ejemplo, la sangre puede ser clasificada como A, B,
o O. Y no es apenas esta clasificación, hay subclasificaciones, A positivo, A negativo, B positivo, O negativo, B, etc. ¿Sí? Entonces, es natural que las personas clasifiquen las cosas. Entonces, vamos a clasificar las singularidades. Acá es una observación técnica, a partir de ese punto vamos a considerar todas las variedades localmente, apenas en la origen, y para no cargar mucho la notación, yo no voy a mencionar esto, ¿sí? Entonces, la clasificación que estoy interesado, hay muchos tipos de clasificaciones en la teoría de singularidad, pero la clasificación que estoy interesado es la clasificación topológica. Bueno, ¿cómo es la clasificación topológica? Agarro X y Y variedades analíticas en CN y decimos que X y Y son topológicamente equivalentes si hay un homeomorfismo H de CN en CN tal que H de X es Y. Hoy puedo hacer un dibujo. ¿Dónde está? Bueno, puedo dibujarla. Bueno, esto es Y. Esto, por ejemplo, es X. Y acá estamos en C2 de perfil. C2. Y la pregunta es si existe H que va de C2 en C2 tal que H de X es Y. Bueno, es una pregunta interesante, una buena pregunta para poner en exámenes de topología. Entonces, un otro concepto que necesito hablar es el concepto de hipersuperficie. Bueno, una hipersuperficie X es una variedad de dimensión n-1 en el espacio que estás. Por ejemplo, una curva. Yo tengo una curva C2. La dimensión de C2 es 2 y la dimensión de la curva es 1. Entonces, es una dimensión a menos de lo espacio que estás. Pero una curva en C3 o en Cn con n mayor o igual a 3 no es una hipersuperficie, porque tiene dimensión 1 y su codimensión es 2 o mayor que esto, ¿sí? Una superficie en C3 es una hipersuperficie, ¿sí? Pero una superficie en Cn con n mayor o igual a 4 no es una hipersuperficie. Entonces, esto es el concepto de hipersuperficie. Una hipersuperficie X, una propiedad es que es definida apenas por una ecuación f. ¿Sí? Por ejemplo, la curva que está acá es definida por x3 más y2. Y otro concepto, el grado, si tengo, por ejemplo, mi variedad definida por una ecuación solamente, el grado del monomio de menor grado se llama multiplicidad de X. Entonces, tengo acá, por ejemplo, este es el monomio de menor grado, entonces la multiplicidad es 7. Entonces, ya sabemos la multiplicidad de esta curva, que es 2. Es este. Pero, si no estoy en la clase de hipersuperficies, no puedo hacer ese truco de agarrar el menor, porque si no estoy en la clase de hipersuperficies, puedo tener más generadores, F1, F2, F3, hasta Fk, que definen mi variedad. Entonces,
Hay una otra forma de definir la multiplicidad en general, no apenas para hipersuperficies, que es, yo voy a dibujar acá. Bueno, aquí está mi variedad, que no es exactamente, no necesariamente una hipersuperficie. Pasamos un plano de dimensión adecuada, dependiendo de la dimensión de la variedad, ese plano tiene una dimensión adecuada, y movemos un poco ese plano, y contamos los puntos de intersección. Entonces, acá son 2. Este número de puntos de intersección es exactamente la multiplicidad de mi variedad. Entonces, esto es la interpretación geométrica. Y acá es la notación m de x en 0, es la multiplicidad de x en el punto 0. Ahora sí, ya tengo condiciones de enunciar la conjetura de Zariski. En 1971, Oscar Zariski propuso el siguiente problema. Si tengo 2 hipersuperficies que son topológicamente equivalentes, recuerden, topológicamente equivalentes, si existe un homeomorfismo que va de acá a acá con esta condición. Entonces, su pregunta es, ¿las multiplicidades son la misma? ¿Son iguales? Entonces, no sé. ¿Qué tenemos hasta ahora? El propio Zariski probó el caso n igual a 2. Entonces ya podemos responder esta pregunta, ¿sí? Porque acá tengo una variedad de dimensión 2, de multiplicidad de 2, y acá tengo una recta que tiene multiplicidad de 1. Entonces, si las multiplicidades son diferentes, no puede ser topológicamente equivalentes, porque la conjetura es cierta para n igual a 2. Entonces, para curvas planas, si tengo curvas planas, no existe un homeomorfismo de espacio en espacio que satisface esto. No, esto no existe. Hay otros resultados en 73, por ejemplo, si la multiplicidad es 1, es cierta la conjetura. Si n igual a 3, la multiplicidad de x es 2, la otra también es 2. Si n igual a 3, algunas condiciones adicionales, por ejemplo, f y g son quasi homogéneas. No voy a comentar todos. Por ejemplo, si el homeomorfismo es C1, es un C1 diffeomorfismo, también es cierto. Pero la cosa que pasa con estos resultados es que todos son para singularidades isoladas, casi todos. ¿Qué es una singularidad isolada? Por ejemplo, acá tengo una singularidad isolada. Si agarro un aberto, una vecindad, no hay otra singularidad de la variedad a no ser esta. Pero acá tengo una singularidad no aislada. Tengo una recta de singularidades acá, entonces cualquier vecindad va a tener infinitas singularidades acá. Entonces, las singularidades no aisladas apenas se comenzaron a estudiar ahora, a poco tiempo. Entonces, nuestra contribución es exactamente en la clase de las singularidades no aisladas. Entonces, primero, nuestro objeto de trabajo son superficies que son parametrizadas por aplicaciones finitamente determinadas. Bueno, el concepto de aplicaciones finitamente determinadas es un poco complejo, entonces voy a cambiar por una explicación un poco más sencilla, que es cuál es la geometría de estas superficies. Por ejemplo, las superficies que estoy interesado son superficies que tienen una parametrización de C2 en C3 y fuera de la origen, las únicas singularidades son puntos dobles transversales.
como está aquí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Esto es la curva de puntos dobles. Por ejemplo, este punto está pegado con este acá, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo de superficie parametrizada por una aplicación finitamente determinada. Fuera de la origen, las únicas singularidades son puntos dobles transversales. Acá otro ejemplo. Entonces, es una clase muy interesante y muy grande de cosas. Bueno, y al invés de estudiar dos variedades, vamos a estudiar una familia. Entonces, por ejemplo, yo agarro una superficie y puedo deformar esa superficie a lo largo de un parámetro. Por ejemplo, para curvas, si tengo esto, puedo ver esta curva azul como una familia, ¿sí? Para cada punto acá es una deformación de la curva azul. Entonces es como que si tengo x3 más y2 como la curva azul, agregamos un TH de x, y. Y así tenemos una familia en un parámetro. Podemos hacer la conjectura de Zariski para familias, que también es muy famosa, que cada fibra la llamamos de XT, la fibra especial de X0, la fibra azul. Entonces, si XT es una familia de hipersuperficies topológicamente equivalentes, entonces las multiplicidades son iguales. Estudiando esta cuestión, esto todavía no es el tema principal de mi tesis, pero yo soy muy curioso y a mí me gusta, creo que a todos los matemáticos, las conjeturas. Entonces, encontré esta cuestión, esta pregunta, que si tengo una familia de hipersuperficies topológicamente equivalentes, parametrizada por aplicaciones finitamente determinadas, entonces es exactamente el caso que estoy trabajando. Entonces, X es Wigner singular. Bueno, no voy a hablar sobre Wigner singularidad porque es un poco complejo, pero la idea es que Wigner singular significa que el comportamiento de los planos tangentes es bueno, tienes un buen comportamiento. Y después descubrí que si esta pregunta tienes una respuesta afirmativa, la conjectura de Zariski es cierta en esta clase. Entonces, tuve una idea. Vamos a probar la conjectura, la cuestión de Ruas, y ya tengo la conjectura, pero menos de esta clase. Entonces, después descubrí que es una conjectura de 25 años. Y, uy, una tiene casi 50, esta tiene 25 años, no voy a lograr. Entonces, en realidad, es una pregunta un poco antigua. Dos cosas pasaron. La primera es que no sé cómo, pero resolví la conjectura de Ruas, de 25 años. Y la cosa no tan buena es que no resolví la conjectura de Zariski. La cosa que pasó es que la conjectura de Ruas, yo encontré un contraejemplo. Entonces, esta aplicación no es cierta. Entonces, regresé al punto cero de nuevo porque la cosa que estaba interesada es en la conjectura de Zariski. Pero está bien, resolví otra conjectura. Sí, a veces las cosas no salen como esperamos. Bueno, ¿y cómo quedó nuestra contribución? Bueno, no logramos hacer para toda la clase, pero encontramos un conjunto un poco menor, que es si tengo una familia de superficies parametrizadas por aplicaciones finitamente determinadas de C2 en C3, si pongo la condición que la superficie X0 antes de deformar es homogénea, homogénea significa que todos los grados de mi función son lo mismo, ¿sí? Y de corango 1, voy a explicar qué es corango 1. Bueno, tengo una aplicación de C2 en C3
que es la parametrización de x0. Estoy tomando como la imagen de f de C2. Entonces, calculo el jacobiano de f. Es una matriz que tiene rango máximo 2. Está aquí. Entonces, el corango es 2 menos el rango de jacobiano de f. Entonces, con la condición que corango es igual a 1, ¿sí? Sí, logramos aprobar que si las superficies son topológicamente equivalentes, las multiplicidades son iguales. Ahora estoy trabajando con un investigador de la España y ya logramos quitar esta condición y cambiar esta condición para una condición de un conjunto un poco mayor, una condición que tienes más ejemplos. Y para terminar un ejemplo, si tengo, por ejemplo, esta superficie x0, que es parametrizada por la aplicación x, y4, x5 y más x y a la 5, y a la 6. F es homogénea, cada grado acá. Acá es 6, acá es 4 y acá x. Cuando hago la ecuación, todos los grados son el mismo. Si hago una cuenta, puedo checar que tienes corango 1. Ahora deformamos, por ejemplo, agregamos acá t a la y a la 7. Y ahora tengo una familia de superficies. Y la parte difícil es checar que esta familia es topológicamente equivalente. Es una cuenta enorme. Es muy difícil, no es sencillo. En este caso, sí, x0 es topológicamente xt para todo t. Luego las multiplicidades son iguales. Y muchas gracias. Superficie parametrizada por una aplicación finitamente determinada. Fuera de la origen, las únicas singularidades son puntos dobles, transversales. Acá otro ejemplo. Entonces, es una clase muy interesante y muy grande de cosas. Bueno, y en vez de estudiar dos variedades, vamos a estudiar una familia. Entonces, por ejemplo, yo agarro una superficie y puedo deformar esa superficie a lo largo de un parámetro. Por ejemplo, para curvas, si tengo esto, puedo ver esta curva azul como una familia, ¿sí? Para cada punto acá es una deformación de la curva azul. Entonces es como que si tengo x3 más y2 como la curva azul, agregamos un TH de x, y. Y así tenemos una familia en un parámetro. Y podemos hacer la conjectura de Zariski para familias, que también es muy famosa, que cada fibra la llamamos de xt, la fibra especial de x0, la fibra azul. Entonces, si xt es una familia de hipersuperficies topológicamente equivalentes, entonces las multiplicidades son iguales. Estudiando esta cuestión, esto todavía no es el tema principal de mi tesis, pero yo soy muy curioso y a mí me gusta, creo que a todos los matemáticos, las conjeturas. Entonces encontré esa cuestión, esta pregunta, que si tengo una familia de hipersuperficies topológicamente equivalentes, parametrizada por aplicaciones finitamente determinadas, entonces es exactamente el caso que estoy trabajando. Entonces, X es Wigner singular. Bueno, no voy a hablar sobre Wigner singularidad porque es un poco complejo, pero la idea es que Wigner singular significa que el comportamiento de los planos tangentes es bueno, tienes un buen comportamiento. Y después descubrí que si esta pregunta tienes una respuesta afirmativa,
la conjetura de Zariski es cierta en esta clase. Entonces, tuve una idea. Vamos a probar la conjetura, la cuestión de Ruas, y ya tengo la conjetura, pero menos de esta clase. Entonces, después descubrí que es una conjetura de 25 años. Y, una tiene casi 50, esta tiene 25 años, no voy a lograr. Entonces, en realidad, es una pregunta un poco antigua. Dos cosas pasaron. La primera es que no sé cómo, pero resolví la conjetura de Ruas, de 25 años. Y la cosa no tan buena es que no resolví la conjetura de Zariski. La cosa que pasó es que la conjetura de Ruas, yo encontré un contraejemplo. Entonces, esta aplicación no es cierta. Entonces, regresé al punto cero de nuevo porque la cosa que estaba interesada es en la conjetura de Zariski. Pero está bien, resolví otra conjetura. Sí, a veces las cosas no salen como esperamos. Bueno, ¿y cómo quedó nuestra contribución? Bueno, no logramos hacer para toda la clase, pero encontramos un conjunto un poco menor, que es si tengo una familia de superficies parametrizadas por aplicaciones finitamente determinadas de C2 en C3, si pongo la condición que la superficie X0 antes de deformar es homogénea, homogénea significa que todos los grados de mi función son lo mismo, ¿sí? Y de corango 1, voy a explicar qué es corango 1. Bueno, tengo una aplicación de C2 en C3, que es la parametrización de X0. Estoy tomando como la imagen de F de C2. Entonces, calculo el jacobiano de F. Es una matriz que tiene rango máximo 2. Está aquí. Entonces, el corango es 2 menos el rango de jacobiano de F. Entonces, con la condición que corango es igual a 1, ¿sí? Sí, logramos aprobar que si las superficies son topológicamente equivalentes, las multiplicidades son iguales. Ahora estoy trabajando con un investigador de la España y ya logramos quitar esta condición y cambiar esta condición para una condición de un conjunto un poco mayor, una condición que tienes más ejemplos. Y para terminar un ejemplo, si tengo, por ejemplo, esta superficie X0, que es parametrizada por la aplicación X, Y4, X5 y más X y a la 5, Y a la 6. F es homogénea, cada grado acá es 6, acá es 4 y acá X. Cuando hago la ecuación, todos los grados son el mismo. Si hago una cuenta, puedo checar que tienes corango 1. Ahora deformamos, por ejemplo, agregamos acá T a la Y a la 7. Y ahora tengo una familia de superficies. Y la parte difícil es checar que esta familia es topológicamente equivalente. Es una cuenta enorme. Es muy difícil, no es sencillo. En este caso, sí, X0 es topológicamente XT para todo T. Luego las multiplicidades son iguales. Y muchas gracias.